Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes tengan ustedes amigos, amigas. Estamos llegando ya a su programa En la Mira con Nacho Gallardo. En esta tarde me da mucho gusto saludarle. Quédese con nosotros porque el día de hoy, bueno, pues sin duda tenemos el miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo. Pero antes vamos a platicar lo ocurrido en materia política aquí en nuestro estado, en nuestro país. Ya sabe usted que tenemos pues mucha información de lo ocurrido esta tarde allá en la Ciudad de México, en donde pues la comparecencia de la gobernadora se dio allá. Precisamente pensábamos que se iba a dar aquí en Ciudad Juárez. Quien sí lo hizo fue el ex fiscal César Jauregui. Jauregui sí se presentó, Jauregui estuvo allá en la fiscalía, pero sin duda que toda la atención estuvo recayendo sobre la propia Maru Campos. De eso estaremos platicando, le digo, con nuestro invitado del día de hoy. Estaremos hablando de hoteles, la segunda parte de hoteles, con don José Luis Hernández Caudillo, pero pues sí me gustaría comentarle a usted que en la Ciudad de México se llevó a cabo pues esta comparecencia de la gobernadora Maru Campos, y en este lugar se dio cita pues una gran cantidad de periodistas que estuvieron ahí. Posteriormente se dio también una breve conferencia de prensa, un mensaje por parte de Maru Campos, quien iba acompañada de todo su staff, de todo su equipo de defensa jurídica. Entre ellos destaca Roberto Gil Suart, quien estuvo también aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua capital, e inclusive él fue quien junto con Maru les toca recibir este citatorio. Pues fíjese que le ha llovido a la gobernadora porque primero fue este asunto de los oficiales de la CIA. Luego después se da el asunto de la recepción, ya Kenia López Rabadán, la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, recibe esta solicitud de juicio de procedencia en contra de Maru Campos, promovido por 11 diputados locales de Morena aquí en el estado de Chihuahua. Ahorita ya lo tienen el asunto en la Ciudad de México, y luego después recibe otro citatorio para este viernes para presentarse a la fiscalía ahí en la Ciudad de México, ahora en el asunto de Javier Corral, de una demanda que trae en su contra Javier Corral por supuesto secuestro, intento de secuestro. Total que tres asuntos. Sin embargo, pues ya lo habíamos comentado anteriormente, si ellos insisten en esta situación, pues lo único que se está creando es una serie de simpatías, una ola de simpatías a favor de Maru Campos. Así que esto estaremos comentando con usted en esta tarde. Quédese con nosotros. Está con nosotros don José Luis Hernández Caudillo. Buenas tardes, don José Luis, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Antes que nada, ¿cómo ve el asunto de Maru? Usted estuvo precisamente ahí con César Jauregui. ¿Algún comentario, don José? Sí, ahí estuve en la fiscalía. Llegó muy tranquilo, entró a responder el cuestionario que le presentaron ahí en las oficinas. Y sale y dice, pues yo nada más llegué y contesté las preguntas, y el proceso va a seguir su desarrollo y a ver qué se comenta. Y toda la gente estaba pensando que Maru iba a comparecer aquí en la fiscalía. Aquí en Juárez, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no, ella decidió trasladarse a la Ciudad de México y comparecer ahí en las oficinas principales. Yo creo que esta estrategia de Maru, de comparecer ahí en las oficinas generales de la Fiscalía, pues para mí que ella aprovechó los reflectores que va a tener de toda la prensa nacional y extranjera y de parte de todos los mexicanos para elevarla. Ella no tenía pensado hasta qué nivel iba a llegar este asunto del citatorio.
Y lo que están haciendo es que la están elevando. Ella debe aprovechar esta coyuntura y debe ir pensando en buscar el apoyo de la gente para ser candidata a la presidencia. Así es. De hecho, ya está abriendo su mensaje. Si se fija, don José Luis, el mensaje del día de hoy fue un mensaje, dijo, no le estoy hablando a la gente del estado de Chihuahua, estoy hablando a todo el país. O sea, sí, ya está involucrando en su discurso a todo el país. Sí, esa fue la estrategia de comparación mejor ahí en la Ciudad de México. Así es. Ahora, vamos a ver la lectura de este problema. El gobierno de México lo que quiso fue desviar la atención para el problema que hay ahorita con el presidente de Estados Unidos, con el problema del gobernador sí, de Sinaloa. Pero lo que la gente no sabe es que ya están próximos a venir por los 10 que están en la lista. ¿Y por más? Los funcionarios que vinieron a la semana pasada a hablar con Claudia, a eso vinieron. Pues la prueba está que en cuanto se fueron es cuando soltaron ya las órdenes de presentación de Maru y de Rubén Rocha Moya. ¿Por qué cambian a Andy? Que por cierto, también otra salida con la de Andy, se dieron varios movimientos a raíz de esa visita. Otra cosa, por otro lado, bueno, pues tenemos el asunto que se ha estado manejando mucho, don José Luis, de la salida bueno, lo que está pasando ahorita también en las elecciones, lo que está pasando con otros gobernadores que también están en esta lista y todo lo que va a pasar. Pero fíjese que desafortunadamente la presidenta de la República, yo creo que le hace falta ver en la mira, ver a don José Luis Hernández Caudillo, porque en este programa hemos hablado varias veces de don Porfirio Díaz. Bueno, pues la presidenta de la República acaba de hacer comentarios en ese contexto. Don José Luis estuvo comentando, de primero estuvo diciendo que no vieran TV Azteca, cosa que me pareció una censura terrible. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, en sus peores momentos, ni siquiera él recomendó no ver TV Azteca, lo cual hizo la presidenta. Pero la presidenta dijo varias cosas. Dijo, es que hay algunos que quieren un gobierno como los Estados Unidos, o que los Estados Unidos quieren un presidente a modo, los Estados Unidos quieren un presidente que puedan manejar y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Dijo, que quieren otro Porfirio Díaz, es lo que quieren otro Porfirio Díaz. Y yo me quedé, dije, señora presidenta, por favor, doctora Sheinbaum, ¿qué no ha escuchado usted a don José Luis Hernández Caudillo? Que precisamente por no someterse a los caprichos de los Estados Unidos, le fue a don Porfirio como le fue. Por favor, don José Luis, aclárele a la doctora Sheinbaum que al contrario, si alguien no se dejó someter por Wall Street, fue Porfirio Díaz. Exactamente, por eso fue la entrevista de Astaf en 1909, en octubre, porque el gobierno de Estados Unidos lo que quería era que pues no le diera tantas concesiones al gobierno de Francia, así que participara en las obras que se estaban llevando a cabo. Entonces hay la suposición de que cuando la entrevista, pues viene a reclamarle por qué Porfirio Díaz le dio asilo al presidente Zelaya, presidente de Nicaragua, y le dice, oye, pues ¿por qué le diste asilo? Pues si yo lo estoy derrocando. Dice, pues es que hay que apoyar a las personas que no creo que haya cometido un delito tan grande. Ahora, Estados Unidos quería que le diera la concesión de Baja California para establecer una base naval, como en Guantánamo. Entonces quería varias concesiones, quería varias cosas. Fueron 7 peticiones y entonces, ninguna se dio Porfirio Díaz. Pero a los pocos meses sucedió lo que sucedió. Y la prueba está en que cuando la entrevista, Mr. Taft viene con una indumentaria de civil como que no aparentaba ser el presidente de la República. Y don Porfirio se presenta con su traje de gala, con sus galerones, con sus medallas, todo, y lo apantalló. Entonces dijo, no, pues con esta persona no se puede arreglar nada porque pues está en su derecho de decir sí o no, y lo hizo, lo llevó a la perfección. Así que totalmente equivocada la presidenta de la República. Exactamente.
Hay varios errores que ha cometido, como eso de estar reclamando de Hernán Cortés. Entonces, son cosas de modo, ella misma se contradice, es que no hay que estar reclamando cosas que sucedieron hace 30 años. Con lo de Raúl Castro, pero sí hace Exactamente. 500 años, ¿verdad? Pues sí, pero ahora quiere reclamar que Hernán Cortés hace 500 años y la Oiga, prueba está en que 550 españoles que llegan aquí a la República lograron conquistar a los mexicanos. ¿y qué pasa con los otros pueblos originarios que se unen a Hernán Cortés para darle la torre a los mexicas? Ahí es algo que no, la presidenta no comenta, de eso no dice nada. Lo que pasa es que le hace falta leer más historia de cómo llegan los aztecas ahí al Valle de la Náhuatl, se asientan, los pueblos que estaban ahí originalmente los corren, les dicen váyanse de aquí donde se quieren quedar, váyanse de aquel lado. Dice, pues ya los mandamos a un lugar inhóspito que no van a durar porque no hay nada que hacer. Claro. Y cuando llegan, dice, mira estos cuates, qué buena onda, porque nos dieron un lugar para vivir donde hay chapulines, víboras, nopales y todo eso. Ah, caray. Y pensaron que no iban a aguantar, pues ese lugar era el Pedregal de San Ángel. Entonces lo que hay que considerar de que fueron los mismos pueblos que estaban asentados ahí en el Valle de Nahue los que ayudaron a Hernán Cortés y a las 550 personas que venían con él a lograr la conquista del país. Entonces le hace falta leer a la... Pero mucho más asesorada. Don José Luis, hoteles, ya hablamos la semana pasada de los hoteles que estaban En la de 16. la 16 para allá. Vamos a platicar de los hoteles que estaban en el centro de la ciudad y si alcanzamos los de la Lerdo. Me gustaría mejor en la siguiente ocasión los de la Lerdo, los de la Juárez, para ahorita dedicarnos a los hoteles del centro, como es el Continental, el Sauer, ¿no? También, el San Luis. Adelante, vamos. El de Murguía. Ah, sí, el de acá, ¿verdad? El Deluxe. El Deluxe. Bueno, en una ocasión que hice un recorrido con unas personas, creo que venían de la universidad y querían conocer por qué había tantos hoteles aquí en el centro y por qué muchos ya habían desaparecido. Le dije, pues miren, el centro estaba lleno de hoteles, ¿por qué? Dice, es lo que queremos saber, ¿por qué razón había tanto hotel? Pues si no había tanto turismo, no, le digo, el grupito quedó maravillado cuando les digo, es que la estación del ferrocarril estaba aquí en la Lerdo y Vicente Guerrero. Lerdo, sí, sí. Entonces la gente llegaba y muchas veces iban caminando, agarraban un taxi y se iban, por ejemplo, al Hotel Deluxe, al Hotel Asturias, al Hotel Paso del Norte, al Hotel Campesino, al Hotel Central, que fue el Hidalgo, donde estuvo el cuartel de Villa. El, todo, y precisamente el otro día pasé por la Mariscal, ahí estaba, lo comenté en el evento del Ojo de Orozco, que estaba el Hotel Ibade, ahí en la cuadra 500 de la Mariscal. Y estaba el Hotel San Luis, que hoy es una dulcería. Oh, sí. Es un edificio de altos de ladrillo. Ahí fue el Hotel San Luis. El Hotel Burciaga, el Hotel del Valle, que está por la calle de La Paz, todo eso había hoteles, porque llegaba la gente en el ferrocarril y se iban caminando. El Campesino todavía existe, ¿no? Todavía está, sí, lo remodelaron y todavía está en servicio. Por ejemplo, ahí en la calle Ugarte, el Hotel California, que en la época de la Revolución fue el cuartel de Pascual Orozco. ¿Dónde queda? En Ugarte. Ah, sí, cierto. A un lado de Coppel. Sí. Bueno, sí, ahí sí. estuvo el Hotel California. En la fachada, en la parte principal, en el Todavía frente. sigue siendo, ¿no? No, lo demolieron y ahorita es un terreno baldío. Sí, cierto. En la parte principal fue el hotel y al fondo estuvo la tropa que acompañó a Pascual Orozco. Ese terreno va a dar hasta las casas que están aquí por la calle Ugarte. No, por el Callejón Carreño. Callejón Carreño, desde sí. Playa del Carmen le manda saludos Luis Vázquez. Luisito Vázquez, un abrazo hasta allá. Y estamos también en sintonía con Daniel Murguía, nos está escuchando en la Cámara de Diputados.
Ahorita hablamos del hotel de la familia Murguía, ¿no? del Del hotel deluxe. Deluxe. Adelante, vamos a ver. Sí, entonces esa fue la razón por la que había tantos hoteles aquí en el centro, porque la estación del ferrocarril y luego las terminales de los camiones, pues empiezan allá por 1940, pero no había central camionera, sino que se establecen en diferentes lugares las terminales de los camiones. Por ejemplo, los chihuahuenses, ahí en la Lerdi 16 de septiembre, el Estrella Blanca en la Cerrada del Teatro y Madero, el Flecha Roja en la Tlaxcala y Lerdo, donde ahorita está el Hotel Santa Fe, y el Monterrey Saltillo en el Malecón y Lerdo. Entonces eran las terminales de los camiones, y por eso es que había tanto hotel aquí en el centro. Y ahorita hay pocos ya, ¿no? Pues ya la mayor cero porque no tienen mucha afluencia de clientela, porque El no hay Río Bravo, el Río el Bravo, Continental. el San Luis, Luis. que originalmente fue el Porfirio Díaz, y al día siguiente de la toma le cambiaron a Monte Carlo. Monte Carlo. ¿Sí? Oye, y nos decía que Marcos M. Flores era uno de los socios del Accionista del Continental. Continental, ¿sí? Allá por el 46. Era de lo mejorcito el Continental. Sí, por eso estaba en el centro y era de lo mejor. Ahí iban muchos artistas que se presentaban aquí en la ciudad. Ahí se hospedaban. Sí, por ejemplo, cuando estaba el Teatro Juárez. Entonces ahí quedaba ¿El Teatro Juárez? ¿Dónde quedaba? enfrente de la guarnición de la plaza, cerrada del teatro y Avenida Lerdo. ¿Aquí? Sí, que ahora es un estacionamiento. Ahí era el Teatro Juárez. Ahí era el Teatro Juárez. Y ahí se presentaban muchos artistas. Pues hay la leyenda urbana que dice que ese teatro se construyó para que ahí cantara Ángela Peralta. Oh, ok. Que era considerado que le decían el ruiseñor mexicano. Uh-huh. Pero una investigación que hizo un amigo, no sé si se le dio seguimiento. Él dice, no, es que ella nunca cantó aquí en Teatro Juárez. ¿Nunca estuvo en Juárez? Sí estuvo, pero creo que de paso. Ella muere allá cerca, en el Pacífico, allá por... ¿En Mazatlán? Sí, por allá muere, pero ella creo que nada más de paso. Vino a una presentación acá en Estados Unidos y precisamente por eso construyen Informa el Teatro Juárez, para que se presente, pero no hubo la oportunidad. Y el Teatro Juárez, cosa curiosa, allí se habilitó como sala de cine. ¿Qué es el Cine Dorado? Después. Después, no, pero esto fue allá por la época de la Revolución, Okay. Porque cuando Villa, todo el mobiliario del hotel, quitan todas las butacas y la estructura para quemar la leña en un invierno. Entonces por eso no tuvo mucha fama ese Teatro Juárez. Oiga, y enfrente estaba el Hotel Juárez. El Hotel Juárez, ahí en el dedo. ¿Se acuerda de la experiencia que tuvimos ahí en el Hotel Juárez, que nos metimos y que fueron a decirnos que tuviéramos mucho cuidado con ese lugar? Sí, porque no, pues es que estaba lleno de malandros y ahí era picadero. Pero en su época fue de los mejorcitos. Sí, cómo no, pues precisamente porque la estación del ferrocarril estaba, ¿qué serían? A 3 cuadras. Entonces por eso eran muy concurridos todos eso. El Hotel Avenida, el que está aquí por la Ramón Corona. Ok. Todos los hoteles pues tenían mucha influencia de turismo porque llegaban en el tren o llegaban en la terminal de los camiones, la Estrella Blanca o el Chihuahuenses. Entonces por eso tenían mucha concurrencia y eran muy favorecidos. Y aquí en la 16, frente a la aduana, también había el Sauer, ¿no? El Sauer. ¿Era hotel o fue oficinas? El Sauer era edificio. Era un edificio donde había oficinas, por ejemplo, ahí estuvo la oficina que manejaba lo de la energía eléctrica que venía del Paso. Sí. Ahí uno iba a pagar. Ahí iba uno, porque acuérdense que se traía la energía eléctrica del Paso y llegaba aquí a la calle Oro y Malecón, donde ahorita estaba del Río. Ahí era la estación de transferencia y llegaba la corriente y luego ya de ahí se distribuía en la ciudad. Ahí estaban las oficinas. ¿Y cómo pasaban cómo lo cruzaban del puente? Por cables, de allá para acá. ¿Abajo del puente? No, por arriba. Por arriba. Por arriba. Y hay la anécdota de que en una ocasión se dejó de pagar el servicio de energía eléctrica y cortaron el servicio del Paso.
Desde allá cortaron la corriente y no había luz aquí en la ciudad. Se quedó sin luz. Ahí estuvo también la oficina de los tranvías. ¿Cuándo empieza a ser México ya o Juárez la luz aquí en la ciudad? En el 60. En el 60 llega. Cuando López Mateos dijo ya la energía es mexicana. Y yo recuerdo muy bien que cuando iba a la casa en el camión, me gustaba sentarme del lado izquierdo, porque había un aviso aquí en la Ramón Corona y Vicente Guerrero, donde está la escuela, que era en aquel tiempo la ETIC número 21. Y decía, la energía eléctrica ya es mexicana. Y estaba ahí una leyenda y decía yo, bueno, en el 60 ya la energía eléctrica se produce y se consume aquí en México. Oiga, entonces en el 38 fue la nacionalización del petróleo. Del petróleo. Y en el 60 fue, dijéramos, la nacionalización de la energía eléctrica con López Mateos. ¿Y por qué no se hace tanto escándalo respecto a lo de la cuestión de la electricidad? ¿No hubo tanta resistencia de las empresas americanas? ¿O por qué fue que porque se les indemniza? ¿Sabes qué? Mira, ya tú no vas a dar el servicio, nosotros la vamos a producir, la vamos a distribuir y vamos a cobrar. ¿Ves? No más págame lo que se invirtió en la generación y en el cobre y todo eso. Fue cuando se empezó a cobrar la energía eléctrica aquí en la ferrocarril. Precisamente aquí enseguida de las oficinas de la fábrica del whisky. Ah, ok. Ahí me tocó venir a mí desde la Melchor, la bajada del camión ahí en la Ignacio La Peña y ferrocarril. Usaba la 16 y me venía caminando y ahí me acuerdo que era un cartoncito color rojo. Traía un monito que era un foco que le decían el kilovatito. Y ahí venía el consumo. No era tan caro el consumo. Y ya era la Comisión Federal de Electricidad. Ya era la Comisión Federal de Electricidad. O Luz y Fuerza, no. No, anterior, cuando se venía del Paso, era Compañía de Luz y Fuerza. Ya cuando se produce, se genera aquí en México, ya cambia Comisión Federal de Electricidad. CFE, sí. Y hasta la fecha. Sí, todavía. Que por cierto, me estaba diciendo algunos cuates y que ahorita donde hay muchos apagones es precisamente en Playa del Carmen. A ver si ahorita Luis nos corrobora eso, que desafortunadamente hay apagones y ya no nomás en el sureste, en muchos lugares de la República Mexicana está pasando eso, don José Luis. Bueno, yo siempre he manifestado que el problema aquí en México, precisamente con esos problemas, anteriormente con Teléfonos de México y con la Comisión Federal de Electricidad, de que no se contrata personal especializado en lo que va a desempeñar. Sí. Y no se les da mantenimiento también. Aquí lo que hacen es que mi hijo, mi sobrino tiene derecho a entrar a trabajar y el muchachito no sabe ni lo que va a hacer. Entonces no se le puede fincar responsabilidad, no se le puede obligar, porque no, pues es que el sindicato y es que es pariente de fulanito. Sí, el nepotismo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos se capacita muy bien el personal y allá cuando hay apagones, cuando un carro choca un poste, al día siguiente ya está el poste instalado de nuevo. Saludos a Pablo Rito, le mando saludos, don José Luis. Ah, Pablo Rito, un abrazo también, tengo mucho que no lo veo. Un buen amigo. Don José Luis, invítenos al Juárez de ayer antes de que se nos olvide. Sí, como no, pues los invito para que nos sigan ahí en el grupo El Juárez de ayer, donde tenemos la historia de Ciudad Juárez en fotografías y tenemos un pequeño comentario en cada fotografía para indicarle a las personas que toman la molestia de seguirnos qué significa aquella foto. Así. Le dice Luis Vázquez, dice, nomás todos los días hay apagones en Playa. Dice, de hecho, en Los Olivos, que es un fraccionamiento, se iban a reunir para ir a tirar la comida que se les ha echado a perder a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Porque ese es un grave problema. Allá en Playa del Carmen está muy intenso el calor. Entonces, aparte de que se está uno deshaciendo de calor, los alimentos se le echan a perder con mucha facilidad. Entonces, imagínense, pues la gente compra su mandadito
y no puedes comprar para otro día, tienes que estar comprando para el día de hoy nada más. Y si compras para más, con más tiempo, se te echa a perder. Pero mucha gente no puede estar haciendo un súper todos los días. Compra y nada, se te echa a perder y van enojada la gente a la comisionada. Órale, ahí están. Ahí está la comida que se echó a perder. Precisamente, fíjese que ahora en los viajes que hemos hecho mi hermano y yo a Guanajuato, un día estamos ahí en Silao con la familia, con los parientes, y luego me dice, ya ves que fuimos a la casa de Rosa, nuestra sobrina, y fuimos a la casa de Lucy. Dice, ¿a que no te has fijado en una cosa? Digo, pues no, dice, ya ves que nos sentamos a platicar ahí en la cocina. Tienen la estufa, tienen el zinc, pero en ninguna casa tienen refrigerador. ¿No hay refrigeradores? No lo usan. ¿Por qué? Porque ellos van al mercado en la mañana y toda la fruta y la verdura está fresca porque está recién cortada en el campo. Okay. Y compran para hacer la comida en el día que se la van a consumir. Ok. Entonces me dice, ¿no te has fijado? Le dije, no, pero ahorita que me dices, sí es cierto. Y en las casas donde hemos ido, no hay refrigerador. Wow. Porque no compran para toda la semana. Y compran para el diario. El diario. No, y cuando hemos ido, por ejemplo, hay un callejón que se llama Callejón de San José. Ahí venden la fruta y la verdura. Y a veces el tomate todavía tiene la hojita. En lo fresco. Y todo está recién cortado. Oiga, me imagino entonces barato. Sí, ¿cómo no? Pues es que no hay mucho intermediario, porque va uno al campo y ahí mismo compra la zona de producción está muy cerca de la zona donde exactamente van ustedes. Bien, don José Luis, pues muchas gracias por habernos acompañado. A ver si de aquí a mañana no le sale a Maru otra demanda, don José Luis. Pues lo que no entiendo es la razón de la demanda de secuestro. La de Corral. De Javier Corral. Se tenía que subir, pues ¿qué otra cosa? Sí, pues todavía está enojado Javier porque no dejó que llegara Madero a la gobernatura. Entonces, bien, el Juárez de ayer, don José Luis, gracias por habernos acompañado y gracias a gobierno municipal, a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, y gracias también a toda la gente que nos está acompañando a través de nuestros diferentes espacios. Le comento que la próxima semana vamos a continuar con los hoteles, por si quieren hacernos algún comentario, alguna sugerencia o una pregunta de algún sobre todo, por ejemplo, hablar del Camino Real, ¿no, José Luis? ¿Se acuerda qué bonito el Camino Real? Sí, pues el Camino Real fue cuando la época que se le quiso dar el impulso a esa área con lo del PRONAF. Así es. A mí me encantaba realmente ese lugar. Y también, pues, ya los hoteles, ya cuando empezaron a llegar los nuevos, ¿verdad? Los nuevos. En la Junta de Agua y Saneamiento sabemos que existe rezago, pero también sabemos que es momento de ponernos al día. Con nuestro programa especial de mantenimiento, atendemos fugas, limpiamos el drenaje y después reparamos baches, zanjas e incluso banquetas. Personal con maquinaria especializada trabaja 24/7, de día y de noche. Muy pronto estaremos en tu colonia, reconociendo problemas y trabajando en soluciones. La J más en tu colonia. Gobierno del Estado. Cuenta conmigo. Bien, señores, gracias también a nuestros amigos también que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas y sobre todo, pues invitarles al festival que llega para ti esta frontera, Multiverso Geek, Viva Fest, es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Más información en la página de internet de la UACJ para que estés tú bien informado. Este fin de semana llega a esta frontera este gran evento Viva Fest, el Multiverso Geek. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Quédese con Alternativa FM 100.3, la radio selectiva. Muchas gracias a nuestro director general, Eliezer Pérez, y a todo el equipo que hace posible que estemos un día más, usted y yo, aquí en su programa En la Mira. Pásela bien, buenas tardes y muy, muy buen provecho.